No tengo para dónde ir. Permíteme quedarme aquí esta noche, por favor. Una sola noche bastó para que la reputación de una mujer se volviera ceniza. ¿Qué clase de hombre llega pidiendo refugio con las manos vacías y la mirada entrenada para ocultar? ¿Y qué clase de herida hace que una dueña prefiera la dureza antes que el consuelo? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Block 1. La casa que no dejaba entrar a nadie. La hacienda se levantaba sobre un lomo de tierra oscura, rodeada de encinos viejos y de corrales donde el cuero húmedo de las riendas olía a trabajo y a cansancio. El caserón, con sus muros gruesos, sus ventanas altas y sus corredores de sombra, parecía un animal dormido que respiraba lentamente con cada golpe de viento. En las noches de lluvia, el agua corría por los canales como si arrastrara secretos desde el monte hasta la puerta principal, y la piedra guardaba el frío, pegándolo a los huesos de quienes cruzaban el umbral. Doña Elvira de Albornoz llevaba años caminando por esos pasillos con una disciplina que no dejaba espacio para la ternura. Su vestido negro olía a alcanfor y a cera, porque en esa casa se encendían velas como se encienden promesas, por necesidad, no por esperanza. Su cabello recogido, su espalda recta y su manera de mirar, sin pestañear, habían convertido su presencia en una ley. Había aprendido a hablar con el mínimo de palabras, a cortar una conversación con la misma precisión con que se corta una cinta, y a no dejar que nadie adivinara la grieta escondida detrás de su serenidad. La gente del pueblo, allá abajo, en el camino donde el barro se pegaba a las botas, decía que la señora no creía en el amor. Lo decían con esa mezcla de temor y curiosidad que produce una mujer que no pide permiso. Decían también que el caserón estaba de luto desde hacía demasiado, no por un muerto reciente, sino por algo que se había quebrado y nunca se reparó. Y cuando un apellido pesa como una cadena, el pueblo no tarda en inventar razones para explicarlo. Elvira no necesitaba que nadie le recordara la frase que la había marcado, porque la llevaba prendida en la memoria como una astilla. Años atrás, una tarde de sol duro, cuando el polvo se levantaba en la plaza y las campanas del templo tenían un sonido áspero, alguien le había clavado esas palabras con una sonrisa pública, delante de ojos que juzgaban sin piedad. Había sido una humillación limpia, sin golpes y sin gritos, pero igual de cruel. Le hicieron sentir que no era digna, que su carácter era una falta, que la firmeza era un defecto en una mujer. La frase veneno se le quedó como un rezo al revés, repetido en silencio cada vez que el corazón amenazaba con ablandarse. Esa caída no había sido solo del orgullo, había sido una caída de pertenencia. Elvira, que había crecido entre libros de cuentas, olor a tinta y madera encerada, tuvo que aprender que el apellido no protege de la maldad cuando la maldad se disfraza de moral. La acusaron de frialdad, de soberbia, de incapacidad para hacer feliz a un hombre, como si la felicidad fuera un mueble que una mujer debe saber pulir. Aquella tarde, el aire olía a sudor y a romero pisado, y la mirada de las mujeres la atravesó con un juicio aún más doloroso que el de los hombres. Elvira sintió, con una claridad que dolía, que la habían expulsado sin echarla físicamente, la dejaron fuera del mundo que se suponía que debía ocupar. Esa misma noche, con la garganta apretada y las manos heladas, tomó el camino hacia la hacienda familiar. El carruaje avanzó lento, sobre piedras mojadas, con el ruido de las ruedas crujiendo como un lamento, y ella miró por la ventanilla la línea de los cerros, oscura, como si la tierra misma guardara silencio para no delatarla. Volvió al caserón con la idea de convertirse en una pared, útil, firme, incapaz de llorar. El tiempo, en vez de curar, le enseñó un oficio, aprendió a administrar, a controlar, a anticiparse. Se ganó el respeto de los peones con órdenes claras y pagos puntuales, y se ganó el temor de los ociosos con su mirada fría. La hacienda prosperó en lo visible, pero por dentro se volvió un espacio sin risas, con un reloj de péndulo marcando cada hora como una advertencia.
El único ruido verdaderamente vivo venía del ala norte, donde estaba el dormitorio del niño Tomás, su sobrino, heredero de una parte importante de las tierras. Tomás tenía la piel pálida y los ojos enormes, como si hubiera nacido mirando el mundo con la desconfianza de un adulto. La institutriz, la señorita Brígida, lo mantenía envuelto en mantas, oliendo a lavanda y a medicina, como si el aire mismo pudiera enfermarlo. Decía que el niño era débil, que no debía correr, que no debía subir escaleras, que no debía emocionarse. Y la palabra débil se repetía en esa casa como una sentencia. Elvira, cada vez que cruzaba el pasillo hacia ese cuarto, sentía el olor metálico que se colaba desde frascos y cucharillas. Era un olor discreto, casi escondido detrás del dulzor de la miel, pero persistente, como una moneda que se calienta en la mano. La botica del pueblo proveía tónicos con etiquetas escritas en letra temblorosa, y el boticario juraba que eran remedios honestos. El notario, don Fabián Llerena, aparecía con papeles y sellos, con el perfume de la tinta fresca, recordando lo conveniente que resultaba que el niño no fuera apto para administrar su herencia, y el primo Ambrosio, de visita intermitente, paseaba por los corredores con botas limpias y sonrisa fácil, hablando de sacrificios familiares, mientras observaba la casa como quien mide un terreno que piensa reclamar. Elvira no era ingenua, había visto demasiadas veces cómo se escribe la ruina con palabras suaves. Aún así, el mecanismo completo de lo que ocurría se le escapaba como agua entre los dedos. Había algo en esa medicina, algo en la manera en que el niño se apagaba después de cada dosis, como si la vida se retirara un paso. Había algo en los silencios de Brígida, en su insistencia de que Tomás no debía aprender números ni leer documentos, como si la educación también pudiera romperlo. Aquella tarde, la lluvia comenzó temprano. El cielo se volvió de plomo y el olor a leña húmeda invadió la cocina. Jacinta, el ama de llaves, ordenaba a las muchachas cerrar contraventanas y cubrir con lienzos los sillones para evitar que la humedad se los comiera. Jacinta tenía manos gruesas y una cara de piedra, moldeada por años de servir sin confiar. Su delantal olía a jabón y cebolla, y su lealtad era hacia la casa, no hacia las emociones. Fue Jacinta quien avisó que alguien había llegado a la puerta principal. Elvira bajó al zaguán con pasos controlados, sintiendo como el frío de las baldosas subía por sus botas. La puerta se abrió y entró un hombre empapado, con barro en el dobladillo del pantalón y el cabello pegado a la frente. El agua le resbalaba por el cuello, y el olor a tierra mojada lo acompañó como un animal. Traía una pequeña maleta gastada, un abrigo demasiado simple para la estatura que mostraba, y una manera de sostenerse que no era la de un mendigo. Sus manos estaban limpias bajo la lluvia, como si el barro se negara a quedarse en él. Jacinta lo observó con ese desprecio automático que se reserva para lo imprevisto. Elvira, en cambio, lo miró buscando grietas. El rostro era común en apariencia, pero los ojos no lo eran. Tenía en ellos una calma que no pedía nada y, sin embargo, calculaba todo. Esa clase de mirada no se aprende en caminos vacíos, sino en lugares donde los hombres se juegan el destino sin levantar la voz. El desconocido explicó, de manera contenida, que la tormenta lo había atrapado lejos del pueblo, que no tenía a dónde ir esa noche y que solo pedía resguardo hasta el amanecer. No hizo grandes gestos, no se arrodilló, no ofreció historias de lástima. Su humildad parecía una prenda puesta con cuidado, ajustada al cuerpo como un disfraz bien elegido. Elvira sintió la primera punzada de irritación, no por él, sino por lo que representaba, una alteración del orden. En una casa donde cada cosa estaba ubicada para evitar sorpresas, un huésped inesperado era una grieta por donde podía entrar el rumor, y el rumor era el veneno favorito del pueblo. El cura, el padre Anselmo, siempre encontraba una forma de convertir una decisión doméstica en una prueba moral. El notario siempre hallaba maneras de escribir con tinta lo que la gente susurra con saliva. Aún así, había un elemento que no podía ignorar. Afuera, la lluvia se había vuelto casi negra, y el camino al pueblo era un pantano. Dejar a un hombre a la intemperie, con el viento clavándole agujas en la piel, no solo era cruel,
También era imprudente para una señora que cuidaba su reputación con tanto rigor. La moral del pueblo era caprichosa, podía condenar tanto la dureza como la compasión. Elvira permitió, con una señal mínima, que Jacinta lo condujera a una habitación de huéspedes cerca de la biblioteca. El corredor olía a cera recién pasada y a paño húmedo. Mientras el hombre caminaba, Elvira notó un detalle que le estremeció el pensamiento. Bajo el cuello del abrigo, asomaba una cadena sencilla, y en la cadena se veía un fragmento de metal, como un borde irregular, pulido por el roce. No era un amuleto común, era, más bien, un pedazo de algo mayor. Elvira subió a su despacho, donde el aire olía a papel viejo y a madera encerada. Encendió una lámpara de aceite, y la luz amarilla abrió un círculo de intimidad forzada. Sobre el escritorio descansaban documentos de la herencia de Tomás, cartas oficiales, y un pequeño cofre que ella mantenía cerrado con llave. Dentro de ese cofre, escondía algo que no le pertenecía solo a ella, un medallón antiguo, perteneciente a la familia, con un escudo grabado y una inscripción interior ya casi ilegible. El medallón estaba roto desde hacía meses, partido en dos como si un golpe preciso lo hubiese quebrado. La otra mitad había desaparecido el mismo día en que Tomás se desmayó por primera vez. Después de tomar el tónico nocturno, Elvira abrió el cofre, tocó el metal frío con la punta de los dedos, y el dolor viejo se mezcló con el miedo nuevo. La mitad que tenía guardada brillaba bajo la lámpara con una dignidad triste. Era una prueba muda de que alguien había entrado donde no debía, y ahora, un desconocido cargaba una pieza de metal en el cuello, un fragmento que parecía cortado por la misma violencia. En el pasillo, el reloj de péndulo marcó una hora lenta. Elvira sintió el impulso de bajar, de ordenar que revisaran la maleta del huésped, de expulsarlo antes de que el amanecer trajera consecuencias. Pero la razón le recordó el barro, la tormenta, el juicio público si se equivocaba. Era como estar parada sobre un puente delgado, cualquier paso podía quebrarlo. La casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía observarla a ella. En ese instante, desde el ala norte llegó un sonido breve, un golpe de tos ahogado, seguido por un quejido contenido. Elvira reconoció el ritmo de los pasos de Brígida corriendo, el roce de su falda, el olor a lavanda que la precedía. Algo sucedía con Tomás, y en esa casa, cuando el niño se apagaba, el mundo entero se inclinaba hacia el silencio. Elvira apretó el medallón roto, sintiendo el filo irregular, y bajó con rapidez, con la luz de la lámpara temblándole en la mano como si fuera un corazón expuesto. En el pasillo, el aire olía a medicina y a sudor frío. La puerta del cuarto del niño estaba entreabierta, y la sombra dentro parecía más densa que la noche. En ese punto de tensión, cuando la decisión de una sola mujer podía condenar o salvar, cuando el desconocido aún no era más que una sospecha mojada en el corredor, una certeza punzante se instaló en la mente de Elvira. Esa noche no había llegado un viajero cualquiera, sino una pieza que encajaba con demasiada exactitud en el rompecabezas de su casa. Si esta historia ya te apretó el pecho como una mano invisible, acompáñame hasta el final y suscríbete con calma. Hay secretos que solo se revelan a quienes deciden quedarse cuando la tormenta apenas comienza. El cuarto de Tomás estaba iluminado por una lámpara pequeña que olía a aceite y a vidrio caliente. Las cortinas, gruesas y pesadas, retenían la humedad como si la noche quisiera entrar por cualquier rendija. En la mesa de noche se alineaban frascos de distintos tamaños, con etiquetas escritas a mano y un residuo oscuro en el fondo. El aire llevaba una mezcla de lavanda, miel y ese rastro metálico que se adhería a la lengua con una insistencia desagradable. Brígida sostenía una cucharilla con manos temblorosas. Su rostro estaba tenso, y sus ojos brillaban con un nerviosismo que ella intentaba disfrazar de profesionalidad. Tomás, en la cama, respiraba a golpes cortos, con la frente perlada de sudor y las manos apretadas sobre la manta. El niño parecía más pequeño de lo que era, como si la fragilidad le quitara años y peso. Elvira se acercó sin perder la compostura, pero por dentro algo se quebraba con un sonido íntimo.
La dureza que había usado como armadura no servía cuando veía a Tomás así, tan pálido, tan ausente, como si la vida fuera un hilo y alguien lo estuviera estirando con crueldad. Elvira olió el cuarto con atención, como quien busca la causa de un incendio. La medicina, esa misma medicina, estaba presente como un invitado indeseado. Brígida insistía, con movimientos insistentes, en que el niño debía tomar el tónico para estabilizarse. Lo decía como si fuera una verdad absoluta, un mandato sagrado. Elvira observó la cucharilla, observó el líquido denso, y sintió una desconfianza tan antigua como la primera vez que la plaza la miró con desprecio. Los sentidos le hablaban con claridad. Ese olor metálico no pertenecía a un remedio inofensivo. Elvira tomó el frasco, lo acercó a la lámpara y vio como el líquido reflejaba una luz extraña, casi gris. La sombra del vidrio se proyectó en la pared como una mancha. Le bastó ese detalle para sentir que alguien estaba jugando con el cuerpo de un niño como si fuera una hoja de papel que se puede doblar. En el corredor, un crujido leve anunció pasos. Jacinta se asomó con el rostro duro, como si la tensión fuera una tarea más del día. Detrás de ella, y como si no supiera dónde colocar las manos, apareció el huésped. No entró de golpe, se quedó en el umbral, respetando una distancia que parecía calculada. El cabello ya no goteaba, pero el olor a lluvia seguía en su ropa, mezclado con una limpieza discreta, como de jabón sencillo. Elvira sintió el impulso de echarlo, de recordarle que esa ala era privada, pero antes de que su voluntad se volviera orden, el hombre observó al niño con una atención seria, y su mirada cambió, perdiendo por un segundo el disfraz de viajero. En ese instante, Elvira vio una sombra de dolor real, una especie de luto íntimo que no pedía compasión, solo silencio. Esa tristeza lo volvió menos sospechoso y, al mismo tiempo, más peligroso, porque la tristeza verdadera es difícil de fingir. El hombre explicó con cautela que había visto frascos similares en otros lugares, que conocía el olor de ciertos metales mezclados con jarabes, y que ese rastro no debía estar allí. No lo dijo como acusación directa, sino como observación que se ofrece para evitar un daño. Elvira lo escuchó con el corazón golpeando lento, porque no estaba acostumbrada a que un desconocido validara la inquietud que ella misma había guardado en secreto. El tono del hombre no buscaba protagonismo. Su postura era la de alguien que ha aprendido a moverse sin ser notado. Brígida reaccionó con indignación contenida, como si la sola sugerencia de duda fuera una ofensa personal. Sus manos apretaron la cucharilla con fuerza, y la lavanda de su ropa se volvió más intensa cuando se acercó, como si el perfume fuera una barricada. Elvira notó que la institutriz evitaba mirar al huésped directamente, y ese pequeño detalle encendió una alarma aún más fuerte que cualquier argumento. Elvira pidió que se apartaran. Tomó la responsabilidad con una frialdad que le dolía en la garganta. Con delicadeza, secó el sudor del niño con un paño que olía a jabón y a agua tibia, y le sostuvo la mano, sintiendo los dedos helados. Tomás la miró apenas, con una súplica muda en los ojos. En ese silencio, Elvira comprendió que la dureza con la que había vivido no era una virtud, sino una forma de no sentir. Y el niño, sin saberlo, la obligaba a sentir de nuevo. El huésped permaneció cerca, pero sin invadir. En una mesa, la lámpara temblaba con cada golpe de viento contra los postigos, y el vidrio vibraba como un nervio. El hombre sugirió, con calma, que abrieran un poco la ventana para que entrara aire fresco y que redujeran la cantidad de tónico hasta entender que lo estaba empeorando. Sus palabras, dichas con prudencia, tenían una lógica que el miedo no podía negar. Elvira, sin admitirlo en voz alta, obedeció. Ordenó a Jacinta traer agua limpia y una infusión sencilla de manzanilla, que olía a campo seco y a calma. Brígida insistió en el tónico, pero Elvira la detuvo con una mirada que no dejaba espacio para discusión. La institutriz se retiró unos pasos, rígida, y su orgullo quedó flotando en el aire como polvo bajo la luz. Tomás bebió la infusión con lentitud. Su respiración, poco a poco, se hizo menos irregular. El sudor bajó. Elvira sintió un alivio que casi la hizo tambalear, y se sostuvo de la madera del pie de cama, fría y lisa por los años.
El huésped observó el cambio con un respeto silencioso, como quien ha visto la enfermedad y sabe que la vida es frágil. Cuando el niño se calmó, Elvira acompañó a Jacinta al pasillo. Allí, el olor a cera y a humedad se mezclaba con un perfume tenue de papel viejo que venía de la biblioteca. Elvira sintió la presencia del hombre detrás, como una sombra que no quería asustar. Le preguntó, con la menor cantidad de palabras posible, que lo había traído realmente a esa hacienda. No lo preguntó como curiosidad, sino como defensa. El hombre respondió que buscaba algo que no podía pedir en una posada, y que había aprendido a mirar donde otros no miran. Elvira sintió un temblor en el estómago. El medallón roto en su cofre pareció arderle en la memoria, la mitad desaparecida, el primer desmayo del niño, la insistencia de la institutriz, el notario apareciendo con papeles, el primo Ambrosio caminando como dueño. Todo se alineó por un instante, y ese instante fue demasiado claro para ser casualidad. A la mañana siguiente, el pueblo sabría que un hombre desconocido había pasado la noche en la hacienda. El cura lo sabría, el notario lo usaría, Ambrosio lo convertiría en una herramienta. Elvira podía ver la cadena de consecuencias extendiéndose como una cuerda mojada, pesada, imposible de cortar sin ensuciarse. Sin embargo, también estaba Tomás. Tomás, que respiraba mejor sin el tónico. Tomás, que quizás no era débil por naturaleza, sino por diseño. Elvira sintió una ira fría, limpia, que le recorrió el pecho como una corriente de agua helada. Si alguien estaba fabricando la incapacidad del niño para controlar la herencia, esa persona había elegido el método más cruel, robarle la vida sin dejar marcas visibles. El huésped, con su calma de luto, se ofreció a quedarse unos días para observar, para ayudar sin llamar la atención. No lo pidió como quien se aprovecha, sino como quien propone un acuerdo peligroso. Elvira sabía que aceptar era arriesgar su reputación. Rechazar, en cambio, podía significar seguir ciega mientras el niño se apagaba. En el despacho, más tarde, Elvira abrió el cofre con manos firmes. El metal del medallón estaba frío, pero el corte irregular parecía reciente. Junto al medallón, guardaba una carta que había encontrado escondida entre páginas de un libro de cuentas, una carta sin firma completa, con tinta desvaída y olor a humedad. Elvira la había escondido por miedo a que alguien la viera, porque en ella se mencionaba una promesa antigua y un nombre que jamás debía pronunciarse en esa casa. La carta era una pista, pero también una amenaza. Elvira acercó la carta a la lámpara y vio, en un borde, una mancha leve, como si alguien hubiera tocado la tinta con dedos manchados de algo metálico. No era una prueba contundente, pero era suficiente para que el corazón se le endureciera de nuevo, no contra el amor, sino contra la mentira. Esa noche, mientras la lluvia por fin se volvía fina y el olor a tierra mojada entraba por las rendijas, Elvira miró el corredor donde el huésped descansaba en una habitación prestada. Sintió que la casa, por primera vez, le pedía una decisión que no era solo de administración, sino de alma. Mantenerlo dentro era abrir una puerta que ella había sellado hace años. Sacarlo era cerrar la única ventana por donde podía entrar una verdad. Si te pusieras en el lugar de Elvira, con la reputación colgando como un hilo y un niño respirando con dificultad, ¿qué pesarías primero en tu conciencia, el que dirán del pueblo o la posibilidad de descubrir quién está apagando la vida del heredero? La madrugada llegó sin claridad, como si el cielo todavía estuviera indeciso entre perdonar o castigar. La lluvia se volvió una llovizna fina que olía a tierra recién abierta, y el caserón crujió con un cansancio antiguo, como una espalda que carga demasiado. En la cocina, el fuego de leña chisporroteaba con un sonido íntimo, y el humo dejaba un rastro dulce y áspero en la garganta. Jacinta ya estaba despierta, moviéndose con la eficiencia de quien ha sobrevivido a muchas noches malas, y sus pasos sobre el ladrillo húmedo marcaban el ritmo de la casa como un tambor sordo. Elvira no durmió, permaneció en su despacho, con la lámpara de aceite lanzando una luz amarilla sobre papeles que olían a tinta y a polvo. Cada tanto, levantaba la vista hacia la ventana, donde las ramas de los encinos golpeaban el vidrio con un rumor de uñas.
El medallón roto seguía en el cofre, frío y silencioso, pero su ausencia de palabras era la peor forma de presión. Elvira sentía que la casa había pasado la noche entera sosteniendo secretos en la boca, y que cualquier cosa, un gesto, una visita, una frase de pueblo, podía hacerlos caer como monedas sobre una mesa. En el ala norte, Tomás dormía con una respiración más pareja, y ese detalle, tan frágil, era la única victoria posible. Elvira recordaba el sudor en la frente del niño, la manera en que la medicina parecía robarle el color, y la calma que llegó cuando se le apartó aquella dosis sospechosa. La conclusión era una herida abierta. Si el niño mejoraba al alejarlo del remedio, entonces el remedio era el enemigo, o al menos una herramienta en manos de alguien. El huésped, instalado en la habitación cercana a la biblioteca, se había mantenido invisible. No hubo ruidos, no hubo pedidos, no hubo los típicos signos del viajero agradecido que intenta ganar terreno. Ese silencio, por extraño, resultaba casi respetable. Aún así, Elvira no podía sacudirse la sensación de que el hombre no solo estaba en la casa, sino dentro del mapa invisible de todo lo que ocurría. Al amanecer, la hacienda comenzó a moverse. Los peones entraron al patio con olor a cuero mojado y a sudor limpio, y los cascos de los caballos golpearon el empedrado con una música dura. En los corrales, las bestias resoplaban vapor, y la paja húmeda soltaba un perfume agrio que se pegaba en las manos. El mayordomo, don Laureano, hombre de bigote canoso y ojos prudentes, organizaba tareas para reparar cercas vencidas por la tormenta. En una casa como aquella, el trabajo no esperaba, incluso cuando el corazón sí lo hacía. Elvira bajó al corredor principal con su vestido oscuro, sintiendo el peso del aire frío en los hombros. Su presencia provocó el silencio breve que siempre la acompañaba. No era miedo, era respeto mezclado con la certeza de que ella no toleraba descuidos. Jacinta la siguió a distancia, con el delantal oliendo a jabón y a café. Elvira se detuvo frente a la biblioteca. La puerta estaba cerrada. Adentro, el olor a papel viejo y madera encerada era tan familiar que le parecía el único lugar donde la traición no podía entrar. En el patio, el huésped apareció por primera vez a la luz del día. No llevaba el abrigo empapado de la noche anterior, sino una chaqueta simple, bien cuidada, sin adornos. Aún así, su porte no era el de un hombre común. Había una manera de sostener el cuello, de mirar el movimiento de los peones, sin curiosidad sino con comprensión, que delataba costumbre de mando. No se acercó a Elvira de inmediato, se quedó observando un poste caído, un tramo de cerca rota, y luego se inclinó a examinar la madera con manos que sabían de herramientas y de medidas. Elvira sintió irritación por esa familiaridad con la hacienda, como si el hombre se permitiera pertenecer antes de pedir permiso. Jacinta, en cambio, frunció el ceño con esa dureza que reservaba para los extraños. El aire del patio olía a estiércol y lluvia, y la incomodidad se mezcló con ese perfume inevitable de vida rural, donde la dignidad siempre está salpicada de barro. Don Laureano se aproximó al huésped, primero con desconfianza y luego con una cauta atención. El huésped señaló con sobriedad la forma más segura de levantar el poste y reforzar la base, para que no se diera con la siguiente lluvia. No levantó la voz, no buscó imponerse, solo mostró un conocimiento que no debería poseer quien afirma ser un simple viajero. Elvira lo observó con la mente afilada, como quien evalúa la calidad de una tela a contraluz. A media mañana, como si el destino hubiera decidido apretar el nudo, llegó el notario don Fabián Llerena, montado en un caballo oscuro que olía a espuma y a cuero. Traía su maletín de madera, brillante por el uso, y su sombrero limpio, demasiado limpio para un camino así. Su presencia en la hacienda siempre traía el mismo perfume de amenaza, tinta, papel sellado y una sonrisa que no alcanzaba a calentar los ojos. Don Fabián preguntó por la salud del niño con cortesía, pero su mirada se desvió, inevitable, hacia la ventana del ala norte, como si midiera el valor de una vida en términos de escritura. Luego preguntó por el huésped, porque en una comunidad pequeña los rumores viajan más rápido que los caballos.
Elvira sintió el golpe invisible de ese interés. La reputación, pensó, era un vaso de cristal, basta un roce para que suene a quiebre. Elvira lo condujo al despacho, donde el olor a papel y cera era un recordatorio de autoridad. El notario habló de procedimientos, de previsiones, de la necesidad de proteger la herencia. Sus palabras parecían razonables, pero Elvira escuchaba el subtexto como quien escucha un cuchillo afilándose detrás de una puerta. Insistió, con la delicadeza de quien no quiere ensuciarse las manos, en que Tomás debía ser declarado incapaz hasta nuevo aviso, por seguridad, por prudencia, por moral. Elvira sintió el veneno de aquella frase, veneno del pasado levantándose otra vez, como un humo oscuro. No eres digna, no sabes, no decides. El pueblo siempre encontraba una forma de convertir la fuerza de una mujer en sospecha. Ella sostuvo la mirada del notario y dejó que el silencio hiciera el trabajo, un silencio que olía a tinta fresca y a amenaza contenida. No era el momento de mostrarle el temor, ni de revelar la desconfianza hacia la medicina. La prudencia era una jaula, pero también un escudo. Cuando el notario se retiró hacia el patio para secarse las botas en el umbral, Elvira lo vio cruzarse con el huésped. Fue apenas un cruce, pero suficiente para encender una chispa de certeza. Don Fabián, acostumbrado a reconocer apellidos por la postura, mostró un parpadeo extraño, una rigidez diminuta, como si hubiera visto algo que no esperaba. El huésped inclinó la cabeza con un respeto mínimo, y en ese gesto había un control absoluto, como quien sabe exactamente cuánto puede revelar sin revelar. Elvira comprendió que la noche anterior había dejado entrar no solo a un hombre, sino a un elemento capaz de alterar equilibrios, y en una hacienda donde la herencia era el centro del peligro, cualquier equilibrio era una cuerda tensa. Después del mediodía, el cura del pueblo, el padre Anselmo, pidió paso por el portón. Llegó con olor a incienso pegado en la sotana y barro en los zapatos, mezcla inevitable de cielo y tierra. Traía una sonrisa que pretendía ser amable, pero que en el fondo siempre cargaba juicio. En los pueblos de normas rígidas, el cura no era solo un guía espiritual, era un oído que todo lo escuchaba y una boca que todo lo podía convertir en advertencia. El padre Anselmo dijo venir a bendecir la casa por la tormenta y a preguntar por el niño. Preguntó también, con una naturalidad peligrosa, por el huésped que había dormido bajo ese techo. Sus ojos se posaron en Elvira con una compasión que parecía una forma de superioridad. Elvira sintió el impulso de responder con dureza, pero recordó que el cura no pelea con palabras, pelea con reputaciones. Elvira permitió la visita breve al ala norte, donde Tomás todavía descansaba. El cuarto olía a manzanilla y a paños limpios. Tomás abrió los ojos por un instante y miró al cura con una solemnidad rara en un niño. En ese gesto había algo que dolía, la infancia forzada a madurar por el miedo. Brígida, la institutriz, estaba allí, impecable, con la lavanda como estandarte y una mirada demasiado alerta. Su postura era la de quien vigila un territorio. Elvira observó cómo Brígida se colocaba entre el cura y la mesa de frascos, como si protegiera los tónicos de miradas sospechosas. Observó también que Brígida evitaba mirar al huésped cuando su presencia se mencionaba. Era un rechazo sutil, un nervio descubierto. Elvira guardó ese dato como se guardan las pruebas que aún no pueden exhibirse. Terminada la visita, Elvira regresó al despacho, abrió el cofre, tocó el medallón roto, y luego tomó la carta escondida. La tinta desvaída olía a humedad antigua, como papel guardado en una pared. Elvira no se atrevía a leerla completa una y otra vez, porque cada lectura parecía acercarla a un abismo. Sin embargo, esa tarde, con el caserón lleno de pasos ajenos, sintió que ya no podía permitirse la ignorancia. Leyó despacio. La carta hablaba de una promesa incumplida, de una herencia protegida por un símbolo, de un medallón que debía permanecer entero para que la verdad no se partiera con él. Mencionaba también una medicina que no debía usarse jamás, porque su rastro metálico no era cura sino control. Elvira sintió que el estómago se le hundía. La carta no era una advertencia reciente, era un mensaje que llevaba años esperando ser entendido.
como una campana enterrada, y entonces, como si todo se alineara con una precisión cruel, encontró una marca en el margen inferior, la huella de un sello que alguna vez estuvo completo. El símbolo era un escudo conocido, pero no el de su familia. Era un escudo asociado a un apellido que el pueblo pronuncia con reverencia, un apellido que representa riqueza, título y poder. Valcárcel. Elvira sintió un frío distinto, no el del clima, sino el de la verdad aproximándose. Valcárcel no era un nombre de paso, era el nombre de un varón viudo, un hombre que había enviudado hacía años, que se decía que vivía entre ciudades y haciendas propias, y que rara vez se dejaba ver en caminos menores. Un hombre del que se contaban historias de luto y de distancia, de fortuna y de pérdida. El huésped, con su cadena y su fragmento de metal, encajó en ese cuadro como una pieza final. Elvira bajó la carta, respiró el olor a tinta vieja, y sintió que la casa se inclinaba hacia ella, exigiéndole valentía. No lo confrontó en el patio ni en los corredores. Esperó al atardecer, cuando el caserón se volvía más silencioso y el olor a cera de las velas empezaba a dominar. Lo mandó llamar a la biblioteca, el lugar donde las palabras se vuelven menos peligrosas porque están rodeadas de papel. La biblioteca olía a madera, a cuero de encuadernaciones y a polvo fino que flotaba en los rayos de luz. Allí, el huésped se mostró sin sorpresa, como si hubiera anticipado ese momento desde el minuto en que cruzó el umbral. Elvira observó sus manos, limpias, firmes, con pequeñas marcas de trabajo real. Observó su cuello, donde la cadena se escondía bajo la camisa. Observó el gesto con el que miraba los estantes, como quien reconoce un mundo que le pertenece por cultura, no por apariencia, y entonces, sin necesidad de gritos ni amenazas, la certeza se volvió completa. Aquel hombre no era un viajero sin recursos. El hombre admitió, con una contención que sonaba a disciplina, que su nombre verdadero no debía circular por el pueblo, que había razones para ocultarlo, que su presencia allí tenía un propósito. No dio detalles del propósito, y esa omisión fue más elocuente que cualquier explicación. Elvira sintió que el luto que él cargaba no era solo por una mujer muerta, sino por una confianza rota en el mundo. La revelación golpeó con fuerza, y al mismo tiempo, abrió una pregunta aún más peligrosa, si era el barón de Valcárcel. ¿Qué hacía pidiendo techo como un desconocido en una hacienda ajena? ¿Y por qué necesitaba esconder su riqueza como si la fortuna fuera una culpa? Elvira no se permitió temblar. Sin embargo, algo en ella se movió, no hacia la ternura todavía, sino hacia una forma distinta de respeto. Un varón no se humilla por capricho. Un varón viudo no viaja de incógnito si no hay una amenaza o una búsqueda. Y esa búsqueda, Elvira lo supo con dolor, estaba ligada de algún modo al niño, al medallón partido, a la carta escondida, al rastro metálico que parecía una huella de crimen sin sangre. En el corredor, la tarde se apagó, el sonido de los grillos comenzó como una lluvia de pequeñas agujas, y el olor a guiso subió desde la cocina, mezclándose con el perfume seco de los libros. Elvira sintió que había dejado entrar a la casa una tormenta más fuerte que la del cielo. En el ala norte, Brígida caminaba con rigidez, y Jacinta, desde la cocina, apretaba los labios, porque los sirvientes siempre saben antes que los dueños cuando el destino cambia. Elvira, en cambio, se sostuvo en su propia dureza, pero esa dureza ya no era cómoda, era una puerta vieja que se estaba desajustando. Si estás llegando hasta aquí, quédate en secreto con esta historia y suscríbete, porque lo que Elvira acaba de descubrir no es lo más peligroso. Lo verdaderamente oscuro es porque un varón prefiere ocultarse justo donde alguien está fabricando una herencia con veneno. La noche volvió con un frío más limpio, como si la tormenta hubiera lavado el aire y dejado la tierra respirando lentamente. En el comedor grande, la mesa larga reflejaba la luz de las velas, y la cera derretida olía a paciencia. El caserón, pese a su tamaño, parecía más estrecho cuando se llenaba de silencios tensos. Elvira se sentó en la cabecera por costumbre, con la espalda recta y el gesto austero. A un lado, Jacinta supervisaba el servicio con ojos duros. Al fondo,
Los cuadros antiguos parecían observar la escena con una solemnidad incómoda, como si la casa recordara demasiadas cenas parecidas. El varón, ahora sin el disfraz completo pero todavía oculto para el mundo, ocupó un lugar discreto, como si entendiera que la autoridad de esa casa pertenecía a Elvira. Su ropa seguía siendo sencilla, pero su manera de sostener los cubiertos, su quietud, la forma en que escuchaba incluso los sonidos mínimos, delataban educación de salones y disciplina de duelo. Su presencia traía un olor tenue a jabón fino, mezclado con el humo de la leña. Era un contraste extraño, refinamiento sin ostentación, poder escondido bajo la tela más humilde. Elvira, que había hecho de la dureza una religión, sintió la primera grieta cuando notó algo que no se improvisa, el peso de la tristeza del varón. No era una tristeza teatral, era una tristeza que vivía en la manera en que miraba la luz sobre la madera, como si recordara otra mesa, otra lámpara, otro rostro ausente. Era el luto de quien no solo perdió, sino que aprendió a desconfiar de todo lo que viene después de la pérdida. La cena transcurrió con una normalidad esforzada. Los platos humeaban con olor a hierbas y caldo, el pan recién horneado soltaba un perfume tibio que prometía consuelo, pero nadie se permitía descansar en esa promesa. Jacinta servía con una eficiencia que rozaba la vigilancia. Laureano comía en la mesa lateral con respeto y silencio, atento a cualquier orden, y Brígida, aunque no se sentó allí, rondaba cerca como una sombra perfumada, con esa lavanda que pretendía limpiar cualquier mancha moral. Elvira comprendía que la casa ya estaba en boca del pueblo. La noticia de un hombre desconocido, y luego la sospecha de un hombre importante, era combustible para la moral ajena. En los pueblos, la reputación de una mujer se mide con una regla que nadie les aplica a los hombres. Elvira lo sabía desde aquella tarde lejana en la plaza, cuando la expulsaron sin tocarla. Por eso, cada gesto de hospitalidad le parecía una apuesta peligrosa. Después de la cena, el varón pidió ver al niño. Elvira dudó, no por temor a él, sino por temor a lo que significaba abrir esa puerta. El cuarto de Tomás era el centro de todo, de la herencia, del miedo, de la manipulación, del futuro. Sin embargo, la misma razón que la mantenía rígida le dijo que ya no podía seguir sola. Si el varón había llegado buscando algo, ese algo debía rozar la verdad. En el pasillo hacia el ala norte, las tablas crujieron bajo sus pasos. El olor a cera se mezcló con el de paños limpios. Tomás estaba despierto, con los ojos grandes clavados en el techo como si esperara una señal. La luz de la lámpara le hacía brillar las pupilas con un reflejo húmedo. El niño parecía una pregunta sin respuesta, un heredero sin fuerza, un futuro suspendido. El varón se acercó con una prudencia notable, no invadió el espacio del niño, se detuvo a cierta distancia, como quien entiende que los cuerpos frágiles también tienen fronteras. Tomás lo miró con recelo al principio, y Elvira sintió que el niño no desconfiaba por maldad, sino porque la confianza le había sido demasiado cara. Brígida observaba desde un rincón, tiesa, lista para intervenir con cualquier excusa. El varón notó los frascos. No dijo demasiado, pero su mirada se detuvo en el líquido oscuro como si reconociera una firma. Elvira sintió un golpe de intuición. Ese hombre sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Su conocimiento no era solo de medicina, sino de intrigas, de herencias, de formas sutiles de destruir a alguien sin mancharse. Elvira pidió que Tomás descansara y que nadie le diera el tónico esa noche. Brígida apretó la mandíbula. El varón no celebró la decisión, solo la aceptó como quien reconoce un paso necesario. Tomás, quizá por primera vez en semanas, pareció soltar un poco la tensión de los hombros. Elvira sintió que el cuarto respiraba mejor, y ese alivio le dolió porque confirmaba el horror. Al salir, en el corredor, Elvira percibió un movimiento en la sombra del patio interno. Era Ambrosio, el primo, llegando tarde, con su sombrero ladeado y un perfume demasiado dulce para el barro. Su sonrisa era fácil, casi encantadora, pero sus ojos evaluaban como los de un comerciante. Al ver al varón, Ambrosio se quedó inmóvil un instante, apenas un instante, pero suficiente para que Elvira lo notara.
Fue una sorpresa mal escondida, un cálculo rápido, un reconocimiento que intentó disfrazar con cordialidad. Ambrosio se acercó como si la casa le perteneciera por derecho emocional. Saludó a Elvira con un respeto fingido y luego dirigió su atención al invitado. Elvira sintió la tensión en el aire, como cuando el hierro se acerca al imán. Ambrosio intentó adivinar, sin preguntar directamente, quién era ese hombre que caminaba por la hacienda con la calma de los dueños. El varón mantuvo el rostro sereno, sin ofrecer información. Esa contención, lejos de tranquilizar, pareció irritar a Ambrosio, como si le cerraran una puerta en la cara sin tocarla. Elvira entendió entonces el verdadero riesgo de tener al varón allí, no solo el rumor del pueblo, sino el despertar de las ambiciones. Si Ambrosio confirmaba la identidad del invitado, empezaría un juego sucio, de cartas marcadas, y si el notario olía esa posibilidad, pondría la tinta al servicio del más fuerte. Elvira sintió, con claridad, que la hacienda estaba rodeada de lobos con apariencia de hombres decentes. Esa noche, Elvira regresó a su despacho. El varón pidió hablar con ella en privado, no con exigencia, sino con una especie de necesidad silenciosa. Elvira lo permitió porque ya no podía fingir que todo era normal. La lámpara de aceite volvió a encenderse, y el olor a papel viejo llenó el cuarto como un refugio. Afuera, el viento movía las hojas mojadas con un sonido de susurro. Adentro, la tensión era una cuerda estirada. El varón, con una honestidad medida, dejó ver parte de su propósito, sin revelar el núcleo. Dijo que llevaba tiempo buscando a la persona correcta para confiarle algo importante. Alguien que no se vendiera por un apellido ni por una suma, alguien que pudiera mirar la injusticia de frente. Elvira sintió que esas palabras tocaban una herida antigua, porque toda su vida había sido una lucha por no ser comprada por la opinión ajena. Aún así, la desconfianza se resistía. Elvira había pagado demasiado caro cada vez que confió. El varón explicó que su viudez no era un detalle social, sino una cicatriz. Había amado, había perdido, y desde entonces aprendió a medir a los demás con la misma precisión con que se mide un terreno antes de comprarlo. Elvira, que no creía en el amor, sintió el golpe de esa confesión indirecta. No le despertó romanticismo inmediato, le despertó una comprensión amarga. La dureza también puede ser una forma de duelo. Elvira, sin suavizar la voz ni el gesto, le dejó claro que aquella casa tenía reglas, y que el pueblo no perdona. El varón aceptó esas reglas como quien acepta una penitencia necesaria. Elvira percibió algo casi doloroso. El hombre no estaba allí para tomar, estaba allí para probar, para observar, para buscar una verdad que no podía pedirse con cortesía en un salón. La conversación terminó sin promesas. Sin embargo, al levantarse, el varón notó que Elvira temblaba ligeramente, quizá por el frío, quizá por la carga de sostenerlo todo. Sin convertir el gesto en un espectáculo, acercó una chalina que estaba sobre el respaldo de una silla y la colocó cerca de los hombros de Elvira, sin invadirla, como quien deja una puerta abierta y se retira. El tacto fue mínimo, casi inexistente, pero el significado atravesó la armadura. Elvira sintió el calor de la tela y el olor tenue a lana, y algo en su pecho, enterrado desde aquella plaza, se movió con un dolor parecido a la esperanza. Después, ya sola, Elvira se quedó mirando la lámpara. La cera goteaba en silencio, el despacho olía a tinta y a madera, el medallón roto seguía en el cofre, esperando su otra mitad, y de pronto, con una claridad que asustaba, Elvira entendió que no solo estaba luchando por salvar a Tomás o proteger la herencia, estaba luchando contra el destino que la había convertido en piedra. Al día siguiente, el pueblo empezaría a hablar más fuerte. Brígida afilaría su moral como un cuchillo, Ambrosio movería piezas, el notario olería sangre sin sangre, y el varón, viudo y oculto, seguiría buscando a la persona correcta en medio de una casa llena de trampas. Si alguna vez te sentiste juzgada por sostenerte fuerte cuando nadie te sostuvo, quédate con esta historia y compártela en los comentarios. Aquí no estás sola, y hay corazones que entienden el precio de la dureza antes de que llegue alguien a cuidarte con respeto. El día amaneció con un sol tímido,
como si el cielo pidiera permiso para entrar en la hacienda después de la tormenta. El barro comenzó a secarse en costras irregulares sobre el patio, desprendiendo un olor terroso que se mezclaba con el humo de la leña y el perfume áspero del cuero húmedo. En los aleros, las gotas rezagadas caían una a una, golpeando la piedra con un sonido lento, casi ceremonial. El caserón, que la noche anterior parecía un animal herido, ahora respiraba con un ritmo más parejo, aunque sus corredores seguían llenos de sombras y de miradas que evitaban encontrarse. Elvira se levantó antes que todos, por costumbre y por miedo. Ese miedo no era el del barro ni el del clima, sino el de perder el control de lo único que aún podía sostener, la vida de Tomás y el honor de la casa. Su dureza seguía allí, firme, pero desde la noche anterior había cambiado de naturaleza. Ya no era solo una muralla para que nadie entrara, se había convertido en una barrera para que ella misma no se derrumbara. En el ala norte, Tomás no había recaído. Ese simple detalle era un milagro pequeño, de esos que no se celebran en voz alta porque podrían desvanecerse por orgullo. El niño amaneció con los ojos menos hundidos, y el color de las mejillas, aunque tenue, parecía más real. El cuarto olía a paños tibios y a manzanilla, un olor humilde que contrastaba con la presencia insistente de los frascos, alineados como soldados silenciosos. Brígida se movía con su pulcritud habitual, con la lavanda flotando alrededor como una bandera, pero su rigidez tenía una tensión nueva, como si le hubieran quitado un instrumento importante y aún no supiera cómo recuperarlo. Elvira observó con paciencia, sin anunciar que estaba observando. Aprendió a hacerlo así desde la humillación de la plaza, cuando comprendió que a una mujer fuerte se le perdonan pocas cosas, y entre ellas no se perdona el error. En esa hacienda, cada movimiento se convertía en rumor, y cada rumor podía convertirse en sentencia moral. Elvira evitaba la exageración, evitaba el gesto dramático, porque la discreción era su única forma de poder. El huésped, el varón oculto, apareció en el corredor temprano, con una sobriedad que casi parecía penitencia. No buscó llamar la atención. Sus pasos sobre la madera vieja tenían un peso exacto, como si supiera cuánto ruido podía permitirse. El olor de su ropa ya no era de lluvia, sino de jabón simple y lana seca. Aún así, su presencia dejaba una estela de inquietud, no por lo que hacía, sino por lo que provocaban, preguntas sin respuesta. Jacinta lo miraba con una mezcla de vigilancia y desprecio, como si su instinto doméstico le gritara que cualquier hombre desconocido cerca de una señora sola era una chispa en un granero. Laureano, en cambio, lo miraba con cautela profesional. Un hombre útil siempre es una herramienta posible en el campo, aunque la utilidad no borre la desconfianza. Elvira se mantuvo distante, pero no ciega. Notó cómo el varón observaba los detalles que otros pasaban por alto, el desgaste de una bisagra, la inclinación de un techo, la forma en que un candado había sido forzado tiempo atrás y luego arreglado con prisa. Esa mirada minuciosa no era de curiosidad ociosa, era la mirada de alguien que busca señales de una historia escondida. El día avanzó con tareas necesarias. Los peones enderezaron cercas, levantaron troncos caídos, limpiaron canales. El olor a sudor y a hierro de herramientas llenó el patio, mezclado con el perfume verde de ramas recién cortadas. Elvira recorría cada zona con su autoridad silenciosa, y por un momento sintió que esa rutina podía devolverle algo parecido a la normalidad. Pero la normalidad era una ilusión frágil cuando el destino ya había metido la mano en la casa. Al mediodía, Tomás pidió salir del cuarto. No lo hizo con capricho, sino con una determinación tímida, como si su cuerpo recordara de pronto que los niños están hechos para moverse. Brígida se opuso con su obstinación habitual, argumentando fragilidad, peligro, aire húmedo, cualquier excusa que sonara médica. Elvira, en cambio, sintió un golpe de ternura que intentó ocultar bajo la lógica. Si el niño estaba mejor, debía recuperarse también por dentro. La debilidad no siempre nace del cuerpo, a veces nace de la jaula. Elvira permitió que lo llevaran al corredor soleado que da al patio interno, donde el olor a piedra caliente y jazmín del jardín subía como un consuelo. Tomás caminó despacio,
apoyado en el brazo de Jacinta, con pasos inseguros como un potrillo recién levantado. Elvira lo observó con el corazón apretado, porque en ese andar torpe había una verdad que dolía. Alguien le había robado fuerza a propósito, y el robo era tan cruel como invisible. El varón se encontraba en el patio, revisando junto a Laureano un poste que aún necesitaba refuerzo. Cuando vio al niño, se quedó quieto un instante, como si una emoción antigua le atravesara el pecho. No fue una emoción expresada, fue una sombra en los ojos, un brillo apagado que solo nota quien ha aprendido a leer silencios. Tomás lo miró con recelo, pero también con curiosidad. A los niños, incluso cuando han sido heridos, les queda un instinto para reconocer lo verdadero. El varón no se acercó, respetó la distancia, solo inclinó la cabeza, como si saludara sin exigir respuesta. Ese gesto mínimo, tan distinto al de los hombres que buscan imponerse, produjo un efecto inesperado. Tomás no se escondió, se quedó mirando, sosteniendo la mirada el tiempo suficiente como para que Elvira sintiera una punzada de esperanza. La esperanza, en esa casa, era una palabra casi indecente. Elvira decidió ocupar el día con algo más que vigilancia. Condujo a Tomás hacia la biblioteca, un lugar donde el olor a papel viejo y cuero de encuadernaciones crea un refugio contra la intemperie moral del pueblo. Allí, la luz se filtraba en líneas doradas sobre el polvo suspendido, y el silencio tenía una calidad maternal. Tomás tocó un estante con los dedos, como si la madera pudiera responderle. Elvira lo dejó explorar, sin apurarlo, sintiendo que cada gesto del niño era una afirmación contra la sentencia de incapacidad que otros querían imponerle. En un rincón, Tomás encontró un libro de ilustraciones antiguas, con grabados de animales y constelaciones. El papel olía a humedad vieja, y la tinta, aunque desvaída, seguía firme. Tomás pasó las páginas con cuidado, como si temiera romper algo más que papel. Elvira lo observó y recordó, con una punzada dolorosa, que la infancia no debería vivirse con tanta cautela. En ese instante comprendió que su propia dureza también había sido una infancia robada, solo que a una edad distinta y por manos diferentes. La presencia del varón se volvió inevitable cuando entró a la biblioteca para dejar un objeto que había encontrado cerca del granero, un fragmento pequeño de metal, oscuro, con un borde irregular. No lo presentó como prueba, sino como hallazgo casual. Elvira sintió que el aire se volvía más frío, como si el metal trajera consigo un invierno secreto. El fragmento parecía parte de algo más grande, como una pieza arrancada con violencia. Elvira pensó en el medallón roto en su cofre, en su corte extraño, y la coincidencia se volvió demasiado exacta para ser inocente. El varón, sin dramatizar, sugirió que ese tipo de metal suele usarse en ciertos cierres antiguos, en ciertos objetos de familia, en adornos que se guardan más por simbología que por valor. Elvira lo escuchó con el pulso acelerado. No necesitaba que él dijera lo obvio ya le golpeaba el pecho. Si esa pieza era del medallón, entonces el varón estaba aún más cerca del misterio de lo que ella deseaba admitir. Y si no era del medallón, entonces había otro objeto roto en la casa, otro símbolo fracturado, otra evidencia de intrusión. Tomás, que escuchaba sin entender del todo, preguntó con la mirada si aquello era peligroso. Elvira le acarició el cabello con un gesto rápido, casi involuntario, sintiendo la suavidad tibia bajo sus dedos. Fue un gesto que la traicionó, porque reveló que su corazón aún sabía ser suave. Jacinta lo notó, el varón también, y el reconocimiento de ese detalle dejó una tensión distinta en el aire, como un hilo que se estira sin romperse. Elvira devolvió el fragmento al varón con cuidado, como si quemara. El varón lo guardó sin insistir. Su autocontrol era el de un hombre acostumbrado a ocultar verdades por necesidad. Elvira no lo admiró, lo temió, porque cuando un hombre con poder elige ocultarse, el peligro suele ser mayor que el orgullo. El resto de la tarde transcurrió con una calma aparente. Tomás se atrevió a reír en silencio ante una ilustración de un zorro, una risa breve, casi un soplo, pero suficiente para que Elvira sintiera un nudo en la garganta. Esa risa era una promesa: si lo liberaban del veneno invisible, el niño podía regresar a sí mismo. Elvira,
aunque había vivido años negando la posibilidad de reparar, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, y esa oferta la asustó tanto como la traición. Cuando llegó el atardecer, Ambrosio apareció en el patio con su perfume dulce, demasiado elegante para el barro. Se mostró amable con los peones, se mostró deferente con Elvira, y se mostró interesado en el huésped con una cortesía que olía a cálculo. La manera en que Ambrosio miraba al varón era la de quien intenta encajar un rostro en un rumor. El varón sostuvo esa mirada con serenidad, sin entregarle nada. Elvira sintió un choque silencioso entre los dos hombres, como el de dos cuchillos que se reconocen sin tocarse. Brígida también estaba allí, observando desde el corredor. Su lavanda parecía más fuerte, como si quisiera cubrir con perfume el olor de una decisión que se le escapaba. Elvira captó un detalle que la estremeció. Brígida apretaba un frasco pequeño escondido entre pliegues de su falda, y ese frasco tenía el mismo brillo oscuro que los tónicos. Elvira no lo señaló. No era momento de acusar, era momento de comprobar. Esa noche, Elvira volvió al cuarto de Tomás más tarde de lo habitual, cuando el caserón ya olía a cera y a sopa recalentada, y el silencio se hacía más profundo. Tomás dormía con una respiración tranquila. Brígida, creyendo que nadie la observaba, se acercó a la mesa de frascos. Sus manos se movieron con rapidez, como si siguieran un hábito bien practicado. Elvira sintió el corazón golpeándole las costillas. La institutriz buscaba el tónico. Lo alzó, lo miró contra la lámpara, y por un segundo la luz reveló el líquido oscuro y esa sombra metálica que parecía una firma. Elvira se acercó, no con gritos ni dramatismo, sino con una autoridad tan fría que cortó el aire. Brígida se quedó inmóvil. El perfume de lavanda se volvió insoportable, como una máscara. Elvira tomó el frasco y lo guardó, no como quien guarda una medicina, sino como quien guarda una prueba. Brígida intentó justificarlo con gestos y con una indignación que no alcanzaba a ser convincente. Elvira no le dio espacio para sostener la mentira, solo dejó claro que esa noche el niño no bebería nada, y que desde ese momento, cada frasco sería revisado. Brígida se retiró con el orgullo herido, pero en su mirada quedó una chispa peligrosa, la de quien se sabe descubierta y aún no está vencida. Elvira sintió un escalofrío. Había tocado un nido de serpientes, y las serpientes no muerden solo una vez. Al salir del cuarto, Elvira encontró al varón en el corredor, como si hubiera sentido la tensión desde lejos. El pasillo olía a madera vieja y a cera fresca. El varón la miró con esa seriedad de luto que no juzga, pero comprende. Elvira quiso decirle que no se entrometiera, que esa casa tenía dueña, que ella no necesitaba salvadores. Sin embargo, el cuerpo no siempre obedece al orgullo. Elvira respiró hondo, y por primera vez dejó que alguien viera una grieta en su armadura. El varón se acercó solo lo necesario para ofrecerle una presencia, no una invasión. Le mostró, sin insistir, que había observado el mismo rastro metálico en otros lugares, y que la manipulación de una incapacidad puede ser más rentable que un robo directo. Elvira sintió una rabia fría, pero también un alivio extraño. Su sospecha ya no era una locura solitaria, era un camino con huellas. En ese corredor, bajo la luz temblorosa de una lámpara, ocurrió algo mínimo que cambió el tono del aire. Elvira, agotada por la vigilancia y el miedo, perdió por un instante el equilibrio emocional que tanto defendía. Su mano, sin intención, se apoyó en la pared, y el varón, con un movimiento discreto, acercó su mano a la altura del codo, sin sujetarla con fuerza, apenas ofreciendo estabilidad. El contacto fue breve, respetuoso, casi invisible, pero Elvira sintió el calor como una pregunta nueva, la posibilidad de que la firmeza no sea soledad, de que la ayuda no sea humillación. En ese instante, Elvira comprendió que el varón no buscaba imponer su poder, buscaba encontrar a la persona correcta, alguien capaz de resistir la presión del pueblo y la intriga de los papeles. Y esa búsqueda, aunque peligrosa, despertó en ella una emoción prohibida, el deseo de confiar, no por debilidad, sino por justicia. En la distancia, un perro ladró. Afuera, el aire olía a tierra mojada y a hojas frescas.
Adentro, la hacienda parecía contener la respiración, como si supiera que, a partir de esa noche, la guerra sería abierta. Ahora que Elvira tiene el frasco en sus manos y el peligro ya no es sospecha sino certeza, dime en los comentarios si crees que debe enfrentarlos de inmediato o esperar pruebas, y suscríbete, porque el próximo giro pondrá la reputación y la vida del niño al borde. El amanecer trajo un cielo limpio y un aire frío que olía a hierba aplastada. Las gallinas escarbaron el patio con un sonido seco, y los peones comenzaron sus tareas con la rutina de quienes creen que el trabajo puede tapar cualquier problema, pero en la hacienda, la calma no era más que un mantel colocado sobre una mesa rota. Debajo, el peligro ya se movía. Elvira guardó el frasco retirado de manos de Brígida en su despacho, dentro del cofre donde también reposaba el medallón roto. El metal del medallón, frío y pesado, parecía absorber la luz de la lámpara. Elvira colocó el frasco junto a la mitad del medallón, como si dos pruebas distintas pudieran reconocerse entre sí. La carta escondida también estaba allí, con su tinta desvaída y su olor a humedad antigua. Elvira sentía que su vida se había reducido a tres objetos: un símbolo fracturado, un texto clandestino y un líquido oscuro que olía a moneda y a enfermedad. En el ala norte, Brígida se mostró obediente, casi dulce, con una cortesía nueva que no era humildad sino estrategia. Elvira conocía ese tipo de cambio, lo había visto en la plaza, cuando los mismos que condenan sonríen para preparar otra condena. Brígida dejó de insistir en el tónico, pero aumentó su vigilancia sobre Tomás, como si quisiera compensar la pérdida de control con control físico. El niño, sin embargo, parecía más despierto. Sus ojos seguían grandes y cautos, pero había en ellos una chispa que antes no existía. Incluso pidió bajar al patio, sentir el sol en la piel, oler la tierra, y cada petición del niño era un desafío directo a la narrativa de incapacidad que otros querían fabricar. El varón, aún oculto para el mundo, mantuvo su perfil discreto, no se exhibía, no daba órdenes, se movía con una prudencia casi humilde, pero su mente no descansaba. Elvira lo notó examinando cerraduras, preguntando con suavidad por fechas, observando la manera en que ciertos papeles eran guardados. Elvira no podía decidir si ese hombre era una oportunidad o una amenaza. Lo único claro era que su presencia provocaba reacciones en quienes preferían que todo siguiera oscuro. Ambrosio regresó temprano ese día, con el pretexto de revisar cuentas y cercas dañadas por la tormenta. Su perfume dulce volvió a invadir los corredores, mezclándose con el olor real de la casa, y ese contraste irritaba a Elvira como una mentira en pleno rostro. Ambrosio se mostró atento con Tomás, un afecto teatral que no lograba esconder el brillo de cálculo en los ojos. El niño, por instinto, se mantuvo distante. Los niños, incluso enfermos, suelen detectar lo falso como se detecta el humo. Ambrosio pidió ver el despacho, argumentando asuntos familiares. Elvira lo condujo con firmeza, cuidando de no mostrar dónde guardaba el cofre. El despacho olía a tinta fresca y madera encerada, y la luz de la mañana resaltaba el polvo sobre los libros de cuentas. Ambrosio tocó algunos papeles con una familiaridad irritante, como si su sangre le diera permiso. Elvira lo observó con una calma que era, en realidad, una cuerda tensa. La herencia de Tomás, la administración de la hacienda, la autoridad de Elvira, todo podía ser cuestionado si Ambrosio conseguía lo que buscaba: la declaración oficial de incapacidad y un control legal provisional que suele volverse definitivo. A media mañana, el notario don Fabián volvió, como si la tinta lo llamara. Traía papeles nuevos, con sellos listos, y un tono de urgencia disfrazado de prudencia. El olor a tinta y cuero de su maletín llenó el zaguán como un aviso. Elvira sintió la vieja humillación de la plaza resucitar. No por nostalgia, sino por patrone. Siempre hay hombres que creen que una mujer debe ceder ante el papel y la moral. El notario habló de la necesidad de formalizar decisiones, de proteger a Tomás de sí mismo, de evitar que imprudencias se conviertan en tragedias. Elvira escuchó y sintió que cada palabra era una soga. Ambrosio se mantuvo cerca, con una actitud de preocupación familiar que olía a teatro. Brígida, desde el corredor,
Observaba con esa quietud peligrosa de quien espera que otros hagan el trabajo sucio. Elvira no se negó abiertamente, porque sabía que la negativa podía convertirse en prueba de incapacidad de ella misma. En esos tiempos, una mujer sola al frente de una hacienda siempre era vista como anomalía, y las anomalías se corrigen. Elvira respondió con frialdad administrativa, pidiendo tiempo, exigiendo informes médicos, solicitando que cualquier decisión fuera respaldada por evaluación real del boticario y, si era necesario, de un médico de la ciudad. El notario sonrió con paciencia falsa. La paciencia falsa es el arma favorita de quien sabe que el sistema le pertenece. Ese mismo día, como si el cerco moral necesitara completarse, el padre Anselmo envió recado. No llegó él en persona, envió palabras, y las palabras del cura suelen viajar más lejos que sus pasos. Se supo en el pueblo que en la hacienda había un hombre alojado. Se supo también que Elvira, mujer de carácter, lo mantenía cerca. Lo que no se sabía, se inventó con rapidez. En la plaza, el olor a pan y a estiércol se mezcló con murmullos. Las mujeres miraron con esa mezcla de envidia y juicio. Los hombres sonrieron con malicia. La moral se armó como un tribunal sin mesa. Jacinta escuchó rumores en el mercado y regresó con el rostro más duro que nunca. El pan que traía olía a horno y a ceniza, y su silencio olía a advertencia. Laureano también escuchó cosas en la cantina de paso, insinuaciones de que la señora se estaba exponiendo, de que un extraño en casa es señal de desorden, de que el niño estaba siendo manipulado por una mujer obstinada. Elvira sintió que el pueblo estaba extendiendo su mano sucia hacia la hacienda, buscando tocarla sin permiso. Esa tarde, Tomás, todavía con energía frágil, quiso sentarse en el patio a ver cómo los peones arreglaban una cerca. El sol olía a piedra caliente. El niño respiraba el aire con una atención nueva, como quien prueba la libertad por primera vez. El varón se encontraba cerca, ayudando a Laureano a medir el refuerzo con una cuerda áspera. Tomás los observó con una seriedad silenciosa y, poco a poco, se atrevió a acercarse. El varón, sin imponerse, le mostró al niño cómo se sostiene una cuerda sin lastimarse las manos, cómo se hace un nudo firme. Tomás imitó con torpeza al principio, y luego con orgullo tímido. Elvira, mirando desde el corredor, sintió que esa escena era peligrosa y hermosa a la vez. Peligrosa, porque demostraba que el niño no era incapaz. Hermosa, porque le devolvía algo que le pertenecía, dignidad infantil. Brígida observó la escena con la boca apretada. Sus ojos, afilados, buscaron una oportunidad, y la oportunidad llegó en forma de descuido humano. Cuando Jacinta llamó a Elvira para revisar un listado de provisiones, la atención se dividió. Brígida se acercó al niño con una taza, ofreciendo un refuerzo para el cansancio. El olor a miel llegó antes que el contenido. Elvira sintió un golpe en el pecho, corrió hacia el patio, con el vestido rozando la piedra, escuchando el sonido de sus propios pasos como un tambor. Elvira llegó justo para ver la taza cerca de las manos de Tomás. El varón también lo vio. El varón se movió con rapidez controlada, apartando la taza con un gesto firme, sin violencia, pero con una autoridad que no se improvisa. La miel se derramó sobre la piedra, y el olor dulce se mezcló con ese rastro metálico que, incluso al aire libre, se percibía como una amenaza. Elvira sintió náusea. Allí estaba otra vez, la firma del veneno invisible. Brígida retrocedió, fingiendo sorpresa, fingiendo ofensa, como si la acusaran injustamente. Elvira no aceptó la actuación. Tomás, confundido, miró a todos con los ojos enormes. El varón sostuvo la taza a distancia, como quien sostiene una prueba sucia. Elvira percibió que aquel acto, por más que intentaran controlarlo, no quedaría dentro de los muros. Jacinta, que lo vio todo, apretó los labios. Laureano, también testigo, bajó la mirada con rabia contenida. Cuando los sirvientes ven una injusticia clara, la casa entera cambia de lealtades. Elvira ordenó que Brígida se retirara del cuidado directo del niño, al menos hasta aclarar lo ocurrido. Brígida se fue con los ojos brillando, no de lágrimas, sino de furia. Elvira supo, con un frío profundo, que había dado el paso que convierte una tensión en guerra. Esa misma noche,
Ambrosio buscó al notario con urgencia. Elvira no los vio reunirse, pero sintió el eco de esa reunión en el aire, como se siente el olor a humo antes de ver fuego. El varón, desde su prudencia, se volvió aún más silencioso. Elvira adivinó que él también entendía el mecanismo. Cuando se toca el interés de un ambicioso, el ambicioso responde con instituciones, y las instituciones, en aquel siglo, no eran neutrales. Al día siguiente, el cura anunció una visita pastoral a la hacienda, acompañado de 2 mujeres devotas del pueblo, de esas que llevan rosarios con olor a sudor y almidón, y miradas listas para medir la moral ajena. La noticia llegó antes que ellos. Elvira supo que se presentaría un juicio disfrazado de bendición. La hacienda, por primera vez, parecía demasiado expuesta, como un pecho sin tela. Elvira regresó al despacho y abrió el cofre. Tocó el medallón roto, leyó de nuevo la carta. El nombre Valcárcel, asociado al escudo, parecía arder en la tinta vieja. El frasco confiscado y la taza con rastro metálico ya no eran intuiciones, eran señales repetidas. Sin embargo, Elvira comprendió que, para enfrentar al notario y a la moral del pueblo, no bastaba con sospecha. Hacía falta una prueba sólida, un golpe de luz capaz de romper el vidrio del rumor. Esa noche, mientras el caserón olía a cera y a tierra húmeda, Elvira tomó una decisión secreta. Con ayuda de Jacinta, guardó el frasco en una caja aparte, sellada con hilo y lacre. Laureano fue instruido para vigilar el ala norte. Tomás dormiría con la puerta entreabierta, no por libertad, sino por protección, y el varón, sin decirlo, se convirtió en un guardián invisible, no de la hacienda, sino del equilibrio frágil entre justicia y escándalo. Elvira sabía que la próxima batalla no sería en un pasillo, sino frente a ojos que juzgan. La moral del pueblo ya había olido sangre sin sangre. El notario ya tenía papel listo. Ambrosio ya tenía sonrisa preparada. Brígida ya tenía furia acumulada. Y el cura, con incienso y palabras, estaba por convertir la sospecha en condena. El caserón, esa noche, crujió como si fuera a quebrarse. Y en el centro de todo, un niño respiraba mejor, demostrando que la incapacidad era fabricada, no nacida. La visita del cura no llegó como una bendición, sino como una inspección con olor a incienso húmedo y a lana mojada. El padre Anselmo entró acompañado de 2 mujeres devotas que traían rosarios ásperos, almidón en las mangas y esa mirada entrenada para encontrar pecado donde solo hay cansancio. El patio, todavía con barro seco, parecía más pequeño bajo tantos ojos. Las velas del zaguán ardían con un goteo lento, y la cera, al caer, sonaba como una cuenta que se cobra. Elvira los recibió con la espalda recta y el rostro sin grietas. Por dentro, sin embargo, el aire se le clavaba como aguja, porque sabía que la moral del pueblo no venía a preguntar, venía a dictar. El varón se mantuvo discreto, apartado, con su luto silencioso y su ropa sencilla, pero su sola presencia era un imán para el rumor. Jacinta endureció la mandíbula, Laureano bajó la vista, Brígida, en cambio, apareció impecable, con la lavanda más intensa, como si el perfume pudiera escribir inocencia. La comitiva pidió ver al niño. El cuarto de Tomás olía a manzanilla y a paños tibios, y ese olor humilde chocaba con el brillo oscuro de los frascos alineados. Tomás estaba sentado, más despierto, con una frazada sobre las piernas, y sus ojos grandes parecían entender demasiado. Elvira sintió un orgullo doloroso al verlo respirar mejor, porque esa mejoría era la prueba viva de que alguien lo había querido débil. El padre Anselmo observó al niño con una compasión severa. Las mujeres devotas miraron los rincones, los frascos, las ventanas, como si la enfermedad fuera un desorden moral. Brígida se adelantó con gestos cuidadosos, intentando recuperar el control del relato. Elvira percibió que la institutriz colocaba palabras suaves donde había hechos ásperos, y que la suavidad era una máscara para esconder el filo. En el corredor, Ambrosio apareció a tiempo, con su perfume dulce y su sonrisa de familia. Se mostró preocupado por Tomás, se mostró devoto ante el cura, se mostró prudente ante Elvira. Su prudencia era teatro. Elvira lo sintió en el modo en que Ambrosio miraba la casa, midiendo puertas, ventanas, herencias. Don Fabián,
el notario, también estaba cerca, como si el papel no supiera dormir. El olor a tinta de su maletín flotaba en el aire, mezclado con el incienso del cura y el jabón de Jacinta. Aquella mezcla era un anuncio, religión, ley y servidumbre se estaban aliando contra una sola mujer. El golpe llegó envuelto en formas correctas. Se anunció la necesidad de una declaración oficial, un documento que protegiera al niño y evitara escándalos, una resolución temporal que colocara la administración en manos masculinas más aptas. Elvira sintió la vieja frase veneno del pasado mordiéndole la memoria, como si la plaza volviera a abrirse bajo sus pies. Esa humillación antigua, la que le había enseñado a no creer en amor ni en misericordia, regresó con la misma crueldad limpia. No se trataba de su conducta, sino de su derecho a existir con autoridad. Elvira no tuvo oportunidad de elegir el tiempo de la guerra. Brígida se adelantó y, con una serenidad impostada, insinuó que la casa se había vuelto un lugar moralmente confuso desde la llegada del huésped. Las mujeres devotas se miraron con esa chispa de escándalo que alimenta las tardes en la plaza. El cura frunció el ceño con dolor teatral. Ambrosio fingió sorpresa, pero su mirada celebró por dentro, y el notario, con una calma que helaba, dejó claro que el rumor puede convertirse en expediente si alguien lo escribe. Elvira sintió la garganta cerrarse, no por vergüenza, sino por la injusticia repetida. La acusaban de indecencia por abrir la puerta en una tormenta, y al mismo tiempo buscaban quitarle al niño usando la debilidad fabricada. La moral era una cuerda, la apretaban desde ambos extremos. El varón, que había permanecido en segundo plano, dio un paso hacia la luz del corredor. No se impuso con voz, sino con presencia. Su postura cambió, como si dejara caer una capa invisible. Elvira lo sintió con un sobresalto íntimo. Allí estaba el hombre que podía desarmar el juego de Ambrosio y del notario, pero revelar su identidad también era encender un incendio nuevo. La casa olía a cera caliente y a polvo levantado por tantos pies. Era el olor de un juicio. Ambrosio reaccionó antes que nadie. Su ambición era rápida. Hizo un movimiento calculado, como si buscara llevar el asunto al pueblo de inmediato, para que la plaza se convirtiera en tribunal. Elvira vio cómo se cerraban puertas invisibles. Si el escándalo salía del caserón, la reputación de ella no sobreviviría, y, en aquel siglo, una mujer sin reputación no tenía defensa, aunque fuera inocente. La crisis se volvió irreparable cuando el notario pidió una inspección formal de la casa, especialmente del despacho donde se guardaban documentos. Elvira sintió el pecho endurecerse. Dentro de ese despacho estaban el cofre, el medallón roto, la carta escondida y el frasco confiscado. Era su verdad, pero también su vulnerabilidad. Si los lobos tocaban esas pruebas antes de que ella pudiera ordenarlas, las convertirían en arma contra ella. Elvira se sostuvo en una decisión que le dolió como arrancarse un pedazo de piel. Optó por proteger a Tomás y proteger la verdad, incluso si debía sacrificar su propio lugar. Esa noche, mientras el caserón olía a sopa tibia y a miedo, preparó lo mínimo en una bolsa de tela, un pañuelo, una prenda de abrigo, y, sobre todo, la caja sellada con el frasco y la carta doblada. La cera del lacre tenía un brillo rojo oscuro, como sangre sin sangre. Tomás la encontró en el corredor, con los ojos enormes y húmedos, sosteniendo una pequeña figura de madera que había tomado de la biblioteca. El niño no comprendía el mecanismo del mundo, pero comprendía el abandono. Elvira sintió que algo se quebraba, porque ella misma había vivido expulsiones que no dejan marcas visibles. Acarició el cabello del niño con manos frías, respiró el olor limpio de su piel y el perfume tenue de manzanilla, y juró por dentro que no permitiría que lo apagaran. El varón la interceptó cerca del zaguán, bajo la luz temblorosa de una lámpara. Su tristeza de viudo parecía más profunda en ese momento, como si reconociera la escena de una despedida injusta. Elvira sintió que él quería detenerla, pero también comprendió que ella no podía quedarse sin convertir a Tomás en víctima de una guerra pública. Elvira se fue con el pecho ardiendo, llevando la prueba cerca del cuerpo como si el papel pudiera protegerla del mundo. Afuera, la noche olía a barro frío y hojas mojadas. El camino hacia el pueblo era oscuro,
y las piedras húmedas parecían cuchillos bajo las botas. Elvira caminó sin mirar atrás, porque mirar atrás habría sido aceptar que su casa se quedaba con sus enemigos. En cada paso, la frase veneno intentó dominarla, pero algo nuevo le respondió desde dentro, la certeza de que su dignidad no dependía del juicio ajeno. Detrás de ella, el caserón cerró sus puertas como si también tuviera miedo. El pueblo amaneció con olor a pan recién hecho y a barro pisado por demasiados pies. La plaza estaba húmeda, y la piedra guardaba el frío como una memoria. Allí, donde años atrás Elvira había sido humillada sin que nadie la defendiera, se reunieron los mismos rostros, solo que con más curiosidad y menos vergüenza. La moral siempre vuelve al lugar donde ya hizo daño, porque confía en que la víctima seguirá débil. El padre Anselmo estaba presente, con su sotana oliendo a incienso y lana. El notario desplegó papeles como si fueran redes, y la tinta fresca soltó ese perfume que a Elvira le resultaba insoportable, el olor de una verdad escrita por manos equivocadas. Ambrosio se colocó en un punto visible, con su expresión de preocupación familiar, cuidando de que todos lo vieran como Salvador antes de intentar convertirse en dueño. Elvira llegó con el rostro pálido y la espalda firme. La bolsa de tela apretada contra su cuerpo parecía pesar más que cualquier piedra. Traía la caja sellada, la carta y el frasco como si fueran un corazón ajeno que debía mantener con vida. El aire frío le secó los labios, y el murmullo del pueblo le raspó la piel, pero ella avanzó con la misma dignidad con la que una vez fue expulsada. Esa vez, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. La acusación tomó forma sin necesidad de gritos. Se habló de moral, de decoro, de un hombre alojado en una casa gobernada por una mujer. Se insinuó indecencia con el mismo perfume de superioridad con el que se reparten limosnas. Se habló también del niño, de su fragilidad, de la necesidad de colocarlo bajo tutela masculina. Elvira escuchó y sintió la rabia como un hierro caliente, pero esperó. Había aprendido que a veces la paciencia es la única manera de atrapar a quienes mienten. Brígida apareció con su lavanda impecable, presentándose como víctima de la obstinación de Elvira. Su rostro ofrecía esa tristeza ensayada que conmueve a quienes no quieren pensar demasiado. Las mujeres devotas asintieron. El cura frunció el ceño. Ambrosio se sostuvo en su papel, dejando que la institutriz ensuciara a Elvira con palabras mientras él permanecía por encima como un caballero. El notario, con manos limpias, preparó el cierre, un documento para declarar al niño incapaz y una recomendación para apartar a Elvira por el bien del hogar. Entonces el varón apareció. No llegó como huésped humilde, sino como una presencia que cambió el aire. Su ropa seguía sin ostentación, pero su postura, su calma y la forma en que algunos hombres lo reconocieron con un movimiento involuntario bastaron para que el murmullo se quebrara. Había luto en sus ojos, pero también una autoridad sobria, de esas que no necesitan alzar la mano para hacer temblar a los oportunistas. El notario palideció. Ambrosio endureció la mandíbula. El cura, confundido, midió su prudencia. El varón se colocó cerca de Elvira, sin invadirla, como quien se pone al lado de una verdad que quiere proteger. Elvira sintió el olor tenue de jabón y lana, y el recuerdo del gesto mínimo en el corredor del caserón le atravesó el pecho como una punzada dulce. No era ternura completa todavía, era una confianza naciendo en un lugar donde todo había sido desconfianza. El varón expuso, con serenidad, que había razones para su llegada de incógnito. Explicó que no buscaba escándalo, sino evidencia. Había recibido noticias de irregularidades en una herencia ligada a la hacienda y al niño, y necesitaba observar sin ser manipulado por reverencias interesadas. Su viudez, su dolor y su distancia no eran capricho, sino cicatriz, y su búsqueda de la persona correcta no era solo un asunto de compañía, era un asunto de honor. Elvira abrió la bolsa y mostró la caja sellada. La cera roja del lacre brilló bajo la luz gris de la mañana. El aire olió a metal antes incluso de que se abriera el frasco. Elvira permitió que el boticario del pueblo, llamado como testigo por presión del varón y de algunos vecinos que ya sospechaban, examinara el líquido. El hombre, con manos que olían a hierbas y a alcohol,
Frunció el ceño al reconocer ese rastro metálico, esa nota fría que no pertenece a un jarabe sano. El boticario, obligado por la evidencia, admitió que ciertos preparados con metales se usan en dosis peligrosas y que, sostenidos en el tiempo, pueden provocar debilidad, mareos y un apagamiento gradual, especialmente en un cuerpo pequeño. El silencio cayó como una manta húmeda sobre la plaza. Elvira mostró también la carta, la tinta desvaída y la mancha sospechosa. Allí se advertía, desde años atrás, que alguien pretendía fabricar la incapacidad del heredero para controlar la herencia. Se advertía del uso de medicina como herramienta de dominio. Se mencionaba un símbolo que debía permanecer entero para que la verdad no se partiera con él. Entonces, Elvira sacó la mitad del medallón que había guardado en secreto. El metal frío reflejó una luz triste. El corte irregular parecía una herida. El pueblo, que ama los símbolos, contuvo el aliento. El varón, sin teatralidad, sacó de su propia cadena la otra mitad, la que había llevado oculta desde la noche de la tormenta. Al juntar ambas piezas, el escudo quedó completo y la inscripción interna se volvió legible. Ese medallón no era un adorno, era un sello de familia y un testimonio de tutela, un vínculo legal y moral entre el niño y una protección acordada tiempo atrás. La revelación reordenó el mundo. El varón había sido designado, por promesa y por documento, como garante de que la herencia del niño no cayera en manos de un ambicioso. La mitad del medallón había desaparecido el mismo día en que empezaron los desmayos, porque quien comenzó a administrar el veneno buscó romper también el símbolo que podía proteger la verdad. El notario intentó sostenerse en el papel, pero el papel se le volvió evidencia en contra. Sus sellos, sus urgencias, su insistencia en la incapacidad, todo quedó expuesto como parte de una red. Ambrosio, que había sonreído como familia, mostró por fin el nervio de la codicia. Brígida, con su lavanda, se vio arrinconada por el peso de los frascos, por el derrame de miel con rastro metálico y por la lógica cruel de los hechos. El niño mejoraba cuando se le apartaba el cuidado de ella. La plaza, que antes juzgaba a Elvira por ser mujer y por sostener la casa, tuvo que mirarse a sí misma. Los peones de la hacienda, convocados como testigos por Laureano, confirmaron el cambio en el niño desde que la medicina fue restringida. Jacinta, con su dureza de piedra, sostuvo la caja con manos firmes, demostrando que la lealtad verdadera no se compra con rosarios ni con firmas. Elvira, con la garganta apretada, no celebró. Dijo lo esencial con la dignidad de quien ha sido herida muchas veces, que no pedía compasión, pedía justicia, que había aprendido a endurecerse porque el mundo confunde la bondad con debilidad, que protegía al niño porque era lo correcto, no porque necesitara aplausos. La frase veneno del pasado quedó, por fin, sin poder. Elvira no era indignidad, era resistencia. El cura, obligado por la evidencia y por la mirada de su propio pueblo, se vio forzado a bajar la severidad. El notario quedó señalado ante todos, y su autoridad se volvió polvo. Ambrosio perdió el suelo moral donde se apoyaba. Brígida quedó expuesta como instrumento, y, a la vez, como ejecutora, porque en esa historia el perfume no borraba el metal. El varón, sin humillar a nadie, se colocó al lado de Elvira como quien toma una decisión clara. Hizo saber que Tomás sería protegido, educado y fortalecido, y que la administración quedaría bajo vigilancia honesta. A Elvira la defendió con la misma calma con la que había observado la casa, no por obligación, sino por elección. En su mirada había respeto, y en ese respeto, una promesa silenciosa. La resolución llegó sin estridencias. La tutela injusta se detuvo. La investigación contra el notario y los cómplices avanzó con apoyo de autoridades de un distrito mayor, presionadas por la presencia del varón y por la evidencia tangible. La medicina peligrosa fue confiscada. Tomás fue enviado a revisión médica real, lejos de manos interesadas, y, con el paso de semanas, el niño recuperó fuerza, no solo física, también interior, como si el cuerpo, liberado del metal, recordara cómo se vive. Elvira volvió al caserón, pero ya no como una mujer sola contra todos. Volvió con el peso de la verdad en la espalda y con una sensación nueva, extraña, casi temible,
la de merecer algo bueno. La casa olía a leña, a cera y a pan, y por primera vez el perfume no parecía un disfraz. El varón, viudo y todavía herido, se quedó cerca sin invadir. En una tarde de luz suave, cuando el viento traía olor a romero desde el campo y los encinos proyectaban sombras largas, dejó claro que no buscaba refugio por una noche, sino un lugar seguro para el resto de su vida. Y ese lugar, contra toda lógica del pueblo, se estaba formando junto a Elvira, la mujer dura que aprendía a dejar entrar. Elvira no se volvió dulce de un día para otro. Su corazón no se rinde por orden. Sin embargo, comprendió que el amor verdadero no le pedía que se achicara ni que pidiera perdón por ser firme. El varón no buscaba domesticarla, buscaba caminar a su lado, con respeto y con un cuidado que no humilla. Cuando por fin se permitió un gesto mínimo, una cercanía castísima y esperanzadora, Elvira sintió que su vida entera se reacomodaba, como una casa que deja de crujir porque ya no está sosteniéndose sola. Años después, la hacienda tenía una escuela pequeña para los hijos de los peones, con pizarrones que olían a tiza y bancos de madera nueva. Tomás corría por el patio con las rodillas llenas de polvo, riendo con libertad, como si el pasado hubiera sido una pesadilla ajena. Jacinta seguía dura, pero sus manos servían pan con una ternura que nunca admitiría. Laureano caminaba con orgullo quieto, y Elvira, todavía firme, aprendió que la esperanza no era debilidad, era valentía. El medallón completo descansaba en un cofre, no como trofeo, sino como recuerdo de la noche en que una tormenta trajo a un varón disfrazado y dejó expuesta una red de ambición. La carta, ya protegida, se guardó como testimonio de que la verdad puede tardar, pero llega, y el olor metálico, ese rastro frío, desapareció por fin de los pasillos, como si la casa hubiera expulsado el veneno con el mismo silencio con que lo había soportado. La moraleja quedó escrita en hechos, no en palabras. El amor sano no exige que una mujer se rompa para encajar. La dignidad no depende del rumor. Y la fuerza, cuando se comparte con respeto, deja de ser soledad y se vuelve hogar.